Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Esperemos que nos vayamos juntando un poquito. A ver, vamos a esperar 2 minutos mientras vamos llegando. Hay que considerar que estamos a lunes y estamos organizando semana. A ver, vamos a corroborar que sí estemos donde tenemos que estar. No hay sea. Sí, sí estamos donde tenemos que estar. Bueno, esta noche vamos a irnos con una historia que es bastante conocida para todos, de, de un autor bastante conocido, así muchos no lo reconozcan por su nombre. Maestro Samuel, bienvenido. Hola Diego. Bueno, el día de hoy vamos a empezar eh, con un autor que es muy famoso y es muy famoso por su obra. Eh, este autor es un autor irlandés, que es Maestro Andrés, bienvenido. Este autor es Bram Stoker. ¿Que por qué es tan reconocido? Pues porque es el famosísimo creador de Drácula. Lo que escuchan al fondo, que espero que no esté muy duro, si está muy duro me hacen el favor, me lo hacen saber, es la banda sonora de la famosa película Drácula, hecha por Francis Coppola. Para los que no sabemos, pues Drácula es un personaje que está inspirado por un personaje real de la historia en el siglo XV. Y es Vlad III. Y Vlad III es pues, el hijo de una larga dinastía que se hizo famoso por una cosa en particular, que fue por empalar a sus enemigos. Fue bastante cruel. Y pues Bram Stoker tenía una ciudad, un país, un lugar, una locación que era Transilvania. Y tenía un personaje que tenía la manía de chupar sangre, que nace a raíz de una persona que sufría de vampirismo y cuando él hacía unas crónicas en una revista, se acercó y le dijo que por favor contara la historia de él, que narrara la historia de él. Y a partir de ahí se empezó a gestar la idea del Drácula que conocemos hoy en día y que es tan, pero tan famoso para todos nosotros. Yo creo que no hay persona que no sepa quién es Drácula. Bram Stoker escribió un fragmento, un pequeño cuento que él consideró en un inicio que iba a ser el primer capítulo de Drácula, pero que nunca apareció en el cuento, nunca apareció en la novela. Y se convirtió en uno de los cuentos cortos que tiene. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con El huésped de Drácula, de Bram Stoker. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos del verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Herderbrook, el maitre del Hotel Square Saison, donde se alojaba,
Pasó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero, sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: no olvide estar de regreso antes de la puesta del sol. El cielo parece claro, pero se nota un frescor en el invierno del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará. Sonrió, pues ya sabe qué noche es. Johann le contestó en un enfático ja, mein Herr, y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando hubimos salidos de la ciudad, le dije tras indicarle que se detuviera: dígame, Johann, ¿qué noche es hoy? Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente: Walpurgisnacht, y sacó su reloj, un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo contempló con las cejas juntas y un pequeño e impaciente encogimiento de hombros. Me di cuenta de que aquella era su forma de protestar respetuosamente contra el innecesario retraso y me volví a recostar en el asiento, haciéndole señas de que prosiguiese. Reanudó una buena marcha, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando los caballos parecían alzar sus cabezas y olisquear suspicazmente el aire. En tales ocasiones yo miraba alrededor alarmado. El camino era totalmente anodino, pues estábamos atravesando una especie de alta meseta barrida por el viento. Mientras bajábamos, vi un camino que parecía muy poco usado y que aparentemente se hundía en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan invitador que, aún arriesgándome a ofenderlo, le dije a Johann que se detuviera y, cuando lo hubo hecho, le expliqué que me gustaría que bajase por allí. Me dio toda clase de excusas y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Esto, de alguna forma, excitó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Respondió evasivamente sin dejar de mirar una y otra vez su reloj como protesta. Al final le dije: bueno, Johann, quiero bajar por ese camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme, ¿por qué no quiere hacerlo? Eso es todo lo que le pido. Como respuesta, pareció zambullirse desde el pescante por lo rápidamente que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí en gesto de súplica y me imploró que no fuera. Mezclaba el suficiente inglés con su alemán como para que yo entendiese el hilo de sus palabras. Parecía estar siempre a punto de decirme algo cuya sola idea era evidente que le aterrorizaba, pero cada vez se echaba atrás y decía mientras se persignaba: Walpurgisnacht. Traté de argumentar con él, pero era difícil discutir con un hombre cuyo idioma no hablaba. Ciertamente, él tenía todas las ventajas, pues aunque comenzaba hablando en inglés, un inglés muy burdo y entrecortado, siempre se excitaba y acababa por revertir a su idioma natal, y cada vez que lo hacía miraba su reloj. Entonces los caballos se mostraron inquietos y olisquearon el aire. Ante esto, palideció y, mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de pronto hacia adelante, los aferró por las bridas y los hizo avanzar unos 10 metros. Yo lo seguí y le pregunté por qué había hecho aquello. Como respuesta, se persignó, señaló al punto que había abandonado y apuntó con su látigo hacia el otro camino, indicando una cruz y diciendo, primero en alemán y luego en inglés: enterrados. Estar enterrados los que matarse ellos mismos. Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en las cruces de los caminos. Ah, ya veo, un suicida. Qué interesante. Pero a fe mía no podía saber por qué estaban asustados los caballos. Mientras hablábamos, escuchamos un sonido que era un cruce entre el aullido de un lobo y el ladrido de un perro.
Se oía muy lejos, pero los caballos se mostraron muy inquietos y les llevó bastante tiempo a Johann calmarlos. Estaba muy pálido y dijo: «Suena como lobo, pero no hay lobos aquí ahora». «¿No?», pregunté inquisitivamente. «¿Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad?». «Mucho, mucho», contestó. «En primavera y verano, pero con la nieve los lobos no mucho lejos». Mientras acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. Johann miró hacia el horizonte, haciendo viceversa con su mano, y dijo: «La tormenta de nieve venir dentro de mucho poco». Luego miró de nuevo su reloj y, manteniendo firmemente las riendas, pues los caballos seguían manoteando inquietos y agitándose sus cabezas, subió la pescante como si hubiera llegado al momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado y no fui inmediatamente al carruaje. «Hábleme del lugar al que lleva este camino», le dije, y señalé hacia abajo. Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responder. «Es maldito». «¿Qué es lo que es maldito?», inquirí. «El pueblo». «Entonces hay un pueblo». «No, no, nadie vive allí desde cientos de años». Me devoraba la curiosidad, pero dije que había un pueblo. Había. «¿Y qué pasa ahora?». Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en alemán y en inglés tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía, pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas que habían sido enterradas y se habían oído ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las fosas se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso, buscando salvar sus vidas, ¡ay!, y sus almas. Y aquí se persignó de nuevo. Los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos y no otra cosa. Evidentemente tenía miedo de pronunciar las últimas palabras. Mientras avanzaba en su narración, se iba excitando más y más. Parecía como si su imaginación se hubiera desbocado y terminó en un verdadero paroxismo de terror. Blanco el rostro, sudoroso, tembloroso y mirando a su alrededor como si escapase de alguna horrible presencia que fuera a manifestarse allí mismo, en la llanura abierta, bajo la luz del sol. Finalmente, en una agonía a desesperación, gritó: «Walpurgis Nash», e hizo una señal hacia el vehículo, indicándome que subiera. Mi sangre inglesa hirvió ante eso, y echándome hacia atrás dije: «¿Tiene usted miedo, Johann? ¿Tiene usted miedo? Regrese, yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble que siempre llevo en mis excursiones y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí: «Regrese, Johann. La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses». Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca y Johann intentaba retenerlos mientras me imploraba excitadamente que no cometiera tal locura. Me daba pena el pobre hombre, parecía sincero. No obstante, no pude evitar el echarme a reír. Ya había perdido todo rastro de inglés en sus palabras. En su ansiedad había olvidado que la única forma que tenía de hacerme comprender era hablar en mi idioma, así que chapurreó su alemán nativo. Comenzaba a ser algo tedioso. Tras señalar la dirección, exclamé: «Regrese», y me di la vuelta para bajar por el camino lateral hacia el valle. Con un gesto de desesperación, Johann volvió sus caballos hacia Múnich. Me apoyé sobre mi bastón y lo contemplé alejarse. Marchó lentamente por un momento. Luego, sobre la cima de una colina, apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo muy bien a aquella distancia. Cuando se acercó
a los caballos, estos comenzaron a encabritarse y a patear. Luego relincharon aterrorizados y echaron a correr locamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño, pero me di cuenta de que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto había preocupado a Johann. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esta preocupación. Diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia, y ciertamente sin ver ni personas ni casa alguna. En lo que a aquel lugar se refería, era una verdadera desolación, pero no me di cuenta de esta particularidad hasta que al dar vuelta a un recodo del camino llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces me di cuenta de que inconscientemente había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de pasar. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante, en el que se oía de vez en cuando muy en alto, algo así como un ruido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes corrían rápidas por el cielo, de norte a sur, a una gran altura. Eran los signos de una tormenta que se aproximaba por algún lejano estrato de aire. Noté un poco de frío y pensando que era poco haberme sentado tras la caminata, reinicié mi paseo. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. No pensé más en el tiempo y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca de cómo hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día, el aire era frío y el vuelo de las nubes allá en lo alto mucho más evidente. Iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano, por entre él que parecía escucharse a intervalos de misterioso grito que el cochero había dicho que era de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver el pueblo abandonado, así que proseguí, y de pronto llegué a una amplia extensión de terreno llano, cerrado por las colinas que lo rodeaban. Las laderas de estas estaban cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, formando grupos de las suaves pendientes y depresiones visibles aquí y allá. Seguí con la vista el serpentear del camino y vi que trazaba una curva cerca de uno de los más densos grupos de árboles y luego se perdía tras él. Mientras miraba, noté un hálito helado en el aire y comenzó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno desguarnecido por los que había pasado y me apresuré a buscar cobijo en el bosque de enfrente. El cielo se fue volviendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguía las hondonadas, y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente helado y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve caía ahora tan densa y giraba a mi alrededor en tales remolinos que apenas podía mantener abiertos los ojos. De vez en cuando, el cielo era desgarrado por un centelleante relámpago y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos completamente cubiertos de nieve. Pronto me hallé al amparo de los mismos y allí,
en un relativo silencio, pude oír el soplar del viento en lo alto. En aquel momento, la oscuridad de la tormenta se había fundido con el de la noche, pero su furia parecía estar abatiéndose, tan solo regresaba en tremendos resoplidos o estallidos. En aquellos momentos, el escalofriante aullido del lobo pareció despertar el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. En ocasiones, a través de la oscura masa de las nubes, se veía un perdido rayo de luna que iluminaba el terreno y que me dejaba ver que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí de mi refugio y comencé a investigar más a fondo los alrededores. Me parecía que entre tantos viejos cimientos como había pasado en mi camino, quizá hallase una casa aún en pie que, aunque estuviera en ruinas, me diese algo de cobijo. Mientras rodeaba el perímetro del bosquecillo me di cuenta de que una pared baja lo cercaba y siguiéndola hallé una abertura. Allí los cipreses formaban un camino que llevaba hasta la cuadrada masa de algún tipo de edificio. No obstante, en el mismo momento en que la divisé, las errantes nubes oscurecieron la luna y atravesé el sendero en tinieblas. El viento debió de hacerse más frío, pues noté que me estremecía mientras caminaba, pero tenía esperanzas de hallar un refugio, así que proseguí mi camino a ciegas. Me detuve, pues se produjo un repentino silencio. La tormenta había pasado y quizá en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón parecía dejar de latir. Pero eso fue tan solo momentáneo, pues repentinamente la luz de la luna se abrió paso por entre las nubes mostrándome que me hallaba en un cementerio, y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta que pareció reanudar su carrera con el largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. Me sentía anonadado y noté que el frío me calaba hondo hasta parecer aferrarme el corazón. Entonces, mientras la oleada de luz lunar seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reiniciarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver quién era y por qué una construcción así se alzaba solitaria en semejante lugar. La rodeé y leí sobre la puerta dórica en alemán: Condesa Dollingen de Kras, en Estiria, busco y halló la muerte en 1801. En la parte alta del túmulo y atravesando aparentemente el mármol, pues la estructura estaba formada por unos pocos bloques macizos, se veía una gran vigueta o escata de hierro. Me dirigí hacia la parte de atrás y leí, esculpida con grandes letras cirílicas: los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño y fuera de lo usual en todo aquello que me hizo sentir mal y casi desfallecí. Por primera vez empecé a desear haber seguido el consejo de Johann, y en aquel momento me invadió un pensamiento que en medio de aquellas misteriosas circunstancias me produjo un terrible estremecimiento. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis en la que, según las creencias de millones de personas, el diablo andaba suelto, en la que se abrían las tumbas y los muertos salían a pasear, en la que todas las cosas maléficas de la tierra y el mar y el aire celebraban su reunión y estaba en el preciso lugar que el cochero había rehuido. Aquel era el pueblo abandonado hacía siglos. Allí era donde se encontraba la suicida, y en ese lugar me encontraba yo ahora, solo, sin ayuda, temblando de frío en medio de una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me había enseñado, todo mi coraje para no derrumbarme en un paroxismo de terror. Y entonces, un verdadero tornado estalló a mi alrededor. El suelo se estremeció como si millares de caballos galopasen sobre él, y esta vez la tormenta llevaba a sus gélidas alas no nieve,
sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos baleáricos. Piedras de granizo que aplastaban hojas y ramas y que negaban la protección de los cipreses, como si en lugar de árboles hubieran sido espigas de cereal. Al primer momento corrí hasta el árbol más cercano, pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el último punto que parecía ofrecerme refugio, la profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acurrucado contra la enorme puerta de bronce, conseguí una cierta protección contra la caída del granizo, pues ahora solo me golpeaba al rebotar contra el suelo y los costados de mármol. Al apoyarme contra la puerta, ésta se movió ligeramente y abrió un poco hacia adentro. Incluso al refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada tempestad, y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el destello de un relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En aquel instante, lo juro por mi vida, vi, pues mis ojos estaban vueltos hacia la oscuridad del interior y a una bella mujer de mejillas sonrosadas y rojos labios, aparentemente dormida sobre un féretro. Mientras el trueno estallaba en lo alto, fui atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo aquello fue tan repentino que antes de que me llegara el impacto, tanto moral como físico, me encontré bajo la lluvia de piedras. Al mismo tiempo, tuve la extraña y absorbente sensación de que no estaba solo. Miré hacia el túmulo y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear la estaca de hierro que dominaba el monumento y llegar por ella hasta el suelo, resquebrajando, desmenuzando el mármol como un estallido de llamas. La mujer muerta se lanzó en un momento de agonía, lamida por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui aferrado por la gigantesca mano y arrastrado mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar con un aullido de los lobos. La última cosa que recuerdo fue una vaga y blanca masa movediza, como si las tumbas de mi alrededor hubieran dejado salir los amortajados fantasmas de sus muertos, y estos me estuvieran rodeando en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Gradualmente volvió a mí una especie de confuso inicio de conciencia, luego una sensación de cansancio aniquilador. Durante un momento no recordé nada, pero poco a poco volvieron mis sentidos. Los pies me dolían espantosamente y no podía moverlos. Parecían estar dormidos. Notaba una sensación gélida en mi nuca y a todo lo largo de mi espina dorsal y mis orejas, como mis pies estaban muertas, y sin embargo me atormentaban, pero sobre mi pecho notaba una sensación de calor que en comparación resultaba deliciosa. Era como una pesadilla física, si es que uno puede usar tal expresión, pues un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar normalmente. Ese periodo de semiletargo pareció durar largo rato, y mientras transcurría debí de dormir o delirar. Luego sentí una sensación de repugnancia como en los primeros momentos de un mareo y un imperioso deseo de librarme de algo, aunque no sabía de qué. Me rodeaba un descomunal silencio, como si todo el mundo estuviese dormido o muerto, roto tan solo por el suave jadeo de algún animal cercano. Noté un cálido lametón en mi cuello y entonces me llegó la conciencia de la terrible verdad, que me heló hasta los huesos e hizo que se congelara la sangre de mis venas. Había algún animal recostado sobre mí y ahora lamía mi garganta. No me atrevía a agitarme, pues algún instinto de prudencia me obligaba a seguir inmóvil, pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí, pues levantó la cabeza. Por entre mis pestañas vi sobre mí los dos grandes ojos llameantes de un gigantesco lobo. Sus aguzados caninos
Brillaban en la abierta boca roja y pude notar su acre respiración sobre mi boca. Durante otro periodo de tiempo lo olvidé todo. Luego escuché un gruñido seguido por un aullido y luego por otro y otro. Después, aparentemente muy a lo lejos, escuché un «hey, hey», como de muchas voces gritando al unísono. Alcé cautelarmente la cabeza y miré en la dirección en la que llegaba el sonido, pero el cementerio bloqueaba mi visión. El lobo seguía aullando de una extraña manera, y un resplandor rojizo comenzó a moverse por entre los cipreses como siguiendo el sonido. Cuando las voces se acercaron, el lobo aulló más fuerte y más rápidamente. Yo temía hacer cualquier sonido o movimiento. El brillo rojo se acercó más por encima de la alfombra blanca que se extendía de la oscuridad que me rodeaba. Y de pronto, detrás de los árboles, surgió al trote una patrulla de jinetes llevando antorchas. El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. Vi como uno de los jinetes, soldados, según parecía por las gorras y sus largas capas militares, alzaban su carabina y apuntaban. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché como la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y se oyó un disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo mientras ese desaparecía por entre los nevados cipreses. Mientras se aproximaban, traté de moverme. No lo logré, aunque podía ver y oír todo lo que sucedía a mi alrededor. 2 o 3 de los soldados saltaban de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. «Buenas noticias, camaradas», gritó. Su corazón todavía late. Entonces vertieron algo de brandy entre mis labios. Me dio vigor y fui capaz de abrir del todo los ojos y mirar a mi alrededor. Por entre los árboles se movían luces y sombras, y oí cómo los hombres se llamaban los unos a los otros. Se agruparon, lanzaron asustadas exclamaciones y las luces centellearon cuando los otros entraron amontonados en el cementerio como posesos. Cuando los primeros llegaron hasta nosotros, los que me rodeaban preguntaron ansiosos: «¿Lo hallaron?». La respuesta fue apresurada: «No, no, vamos, pronto. Este no es un lugar para quedarse y menos en esta noche». «¿Qué era?», preguntaron en varios tonos de voz. La respuesta llegó variada e indefinida, como si todos los hombres sintiesen un impulso común por hablar y, sin embargo, se vieran refrenados por algún miedo compartido que les impidiese airear sus pensamientos. Era una cosa, tartamudeó uno cuyo ánimo obviamente se había derrumbado. «Era un lobo». «Sin embargo, no era un lobo», dijo otro estremeciéndose. «No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida», indicó un tercero con voz más tranquila. «Nos está bien merecido por salir en esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los 1000 marcos», espectó un cuarto. «Había sangre en el mármol derrumbado», dijo otro tras una pausa, «y desde luego no la puso ahí el rayo. En cuanto a él, ¿está a salvo? Miren su garganta. Vean, camaradas, el lobo estaba echado encima de él dándole calor». Y el oficial miró mi garganta y replicó: «Está bien, la piel no ha sido perforada». ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. «¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo?», preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes sin temblar. En su bocamanga se veían los galones de su oficial. «Volvió a su cubil», contestó el hombre cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba, visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. «Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. Vamos, camaradas, vamos rápido, abandonemos este lugar maldito». El oficial me alzó hasta sentarme y lanzó una voz de mando. Luego, entre varios hombres, me colocaron sobre el caballo. Saltó a la silla tras de mí, me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar.
Dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación. Mi lengua seguía rehusando cumplir con su función y me vi obligado a guardar silencio. Debí de quedarme dormido, pues lo siguiente que recuerdo es estar de pie sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja de luz solar, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado a un extranjero, un inglés, protegido por un gran perro. Un gran perro. Eso no era ningún perro, interrumpió el hombre que había mostrado tanto miedo. Sé reconocer un lobo cuando lo veo. El joven oficial le respondió con calma. Dije un perro. Perro, reiteró irónicamente el otro. Resultaba evidente que su valor estaba ascendiendo con el sol y señalándome dijo, miren la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Instintivamente alcé una mano al cuello y al tocármelo grité de dolor. Los hombres se remolinaron para mirar. Algunos bajaban de sus sillas y de nuevo se oyó la calma voz del joven oficial. Un perro, he dicho. Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros. Entonces monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Allí encontramos un carruaje al que me subieron y que me llevó al Quadricisum. El oficial me acompañó en el vehículo mientras un soldado nos seguía llevando su caballo y los demás regresaban al cuartel. Cuando llegamos, Herr Delbrück bajó tan rápidamente las escaleras para salir a mi encuentro que se hizo evidente que había estado mirando desde dentro. Me sujetó con ambas manos y me llevó solícito al interior. El oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para alejarse, pero al darme cuenta insistí en que me acompañaran a mis habitaciones. Mientras tomábamos un vaso de vino, le di las gracias efusivamente a él y a sus camaradas por haberme salvado. Él se limitó a responder que se sentía muy satisfecho y que Herr Delbrück ya había dado los pasos necesarios para gratificar al grupo de rescate ante esta ambigua explicación del mitre del hotel. Sonrió mientras el oficial se excusaba, alegando tener que cumplir con sus obligaciones y se retiraba. Pero Herr Delbrück, interrogué, ¿cómo y por qué me buscaron los soldados? Se encogió de hombros como no dándole importancia a lo que había hecho y replicó, tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios. Pero, ¿cómo supo que estaba perdido?, le pregunté. El cochero regresó con los restos de su carruaje, que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron, y por eso envió a un grupo de soldados en mi busca. Oh, no, me respondió, pero antes de que llegase el cochero recibí este telegrama del boyardo de que es usted huésped, y sacó del bolsillo un telegrama que me entregó y leí. Bistritz, tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echase a faltar, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor, y si el atento mitre del hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, en alguna manera, el juguete de enormes fuerzas. Y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección. Desde un lejano país había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo. Fin. Bueno, espero que les haya gustado a los que llegaron hasta aquí.
Los invito a seguir la historia. Ustedes ya conocen el libro de Drácula de Bram Stoker y los invito a leérselo completo. No es lo mismo ver las películas que leer el libro, aunque suene a cliché. Espero que su imaginación los haya tenido entretenidos esta noche y feliz comienzo de semana. Que pasen buena noche.